lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4. Bienvenidos al estudio, el libro de Salmos. Comentario de la lección de Escuela Sabática 2024. Primer trimestre. Lección 10. Lecciones del pasado. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte y déjanos tu comentario. En numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación, o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios, al pedirle que aprenda de su historia, en particular, de sus errores y de los de sus antepasados. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo, y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. La rebelión del pueblo, Salmo 78. Lee Salmo 78. ¿Qué tres épocas históricas clave se destacan en este salmo? ¿Qué lecciones recurrentes extrae Asaf de cada periodo? Las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. El salmista utiliza la historia como una parábola, Salmo 78:2, lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente en el mensaje del salmo y buscar su significado por sí mismo. Salmo 78:2 es una descripción profética del método de Jesús de enseñar en parábolas, Mateo 13:34 y 35. Este salmo también considera la época del Éxodo, Salmo 78:9 y 54, el establecimiento en Canaán, Salmo 78:55 al 64, y la época de David, Salmo 78:65 al 72. Muestra las gloriosas hazañas del Señor, y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios, especialmente su idolatría, Salmo 78:58. El salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidó lo que Dios había hecho por él, no confió en Dios, puso a Dios a prueba, Salmo 78:18, 41 y 56 y se rebeló contra él, y no guardó su ley, su pacto ni sus testimonios, Salmo 78:10, 37 y 56. Al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial, la falta de confianza del pueblo en el Señor, Salmo 78:7 y 8. Al leer el Salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitadas del Señor. ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender? Muy a menudo cuestionamos al pueblo de Israel, pero antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. Al contrario, Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana, a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios, Salmo 78:9, 62 al 64, esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos en fidelidad a Dios están condenados al fracaso. ¿Qué lecciones has aprendido, o deberías haber aprendido, de tus errores pasados? La actuación de Dios, Salmo 105. Lee Salmo 105. ¿Qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este salmo? En el Salmo 105 no hay mención de los errores humanos. Se exalta la actuación milagrosa de Dios desde la promesa hecha a Abraham de heredar Canaán, hasta su cumplimiento, Salmo 105, 11 y 44. Salmo 105 posee ciertas características de himno, Salmo 105, 1 al 7, que muestran que, para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo de Dios necesita conocer los hechos de su historia. La historia brinda tanto la validación de nuestra fe como innumerables razones para alabar a Dios. Podemos resumir esta historia de la siguiente manera. Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob, versos 8 al 11. Los protegió mientras eran débiles, versos 12 al 15. Salvó a Israel del hambre a través de José, versos 16 al 24.
Cuando fueron esclavizados, envió a Moisés y castigó a Egipto, versos 25 al 38. Condujo a Israel por el desierto hasta la tierra de Canaán, versos 39 al 44. Al recordar la historia, alabaremos a Dios y hablaremos de sus maravillas, versos 1 y 2. Nos gloriaremos y nos alegraremos en Dios, verso 3. Buscaremos a Dios, verso 4. Seremos conscientes de los juicios de Dios, versos 5 al 7. Guardaremos sus mandamientos, verso 45. Entonces tiene sentido recordar la historia. El arrepentimiento, Salmo 106. La historia de Israel es una historia de pecado y arrepentimiento, como la historia de cada uno de nosotros. Salmo 106 repasa esta historia haciendo hincapié en que, cada vez que Israel pecaba, sufría las consecuencias, pero atenuadas por la gracia divina, Salmo 106, 7 al 8. Dios los perdonaba y ellos volvían a obedecerle. Por un tiempo, Salmo 106, 12 al 13. Se resalta la intercesión de Moisés y Finehés, que son tipos de la intercesión de Jesús por nosotros, Salmo 106, 23, 28 al 31. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando el pueblo fue más allá, los entregó al cautiverio. Sin embargo, aún en la cautividad, Dios mostró su misericordia, Salmo 106, 39 al 46. Es cierto que ellos vieron señales poderosas muy palpables y audibles, sin embargo, nosotros tenemos la revelación del carácter de Dios, y su gracia salvífica revelados en Jesús y en la cruz. Lo bueno de Salmo 106 es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo. La historia nos da la confianza de que podemos pedir a Dios el perdón, y recibir de Él liberación. Salmo 106, 13 dice, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. ¿Por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar, en nuestra vida? El rostro de Dios resplandece, Salmo 80. Lee Salmo 80. ¿Cómo se describe al pueblo de Dios en este salmo, y qué gran esperanza invoca? En el libro de Salmos encontramos un salmo muy especial, Salmo 80, el salmo parábola. Israel es comparado con una viña que Dios trasladó de Egipto, la plantó en Canaán, y la hizo crecer desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, Salmo 88 al 11. Pero Dios permitió que la viña fuese descuidada y que sus enemigos entrasen en ella para destrozarla. Salmo 80, 12 al 13. Por esta razón, el salmista ruega al pastor de Israel que se levante y salve. Salmo 81 al 2. Está seguro de que Dios le escuchará, y hará resplandecer su rostro sobre su viña asolada. Salmo 83, 7, 14 y 19. Lee Números 6, 22 al 27. ¿Cómo se utiliza esta bendición en Salmo 80? El estribillo del Salmo evoca la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para su pueblo, Números 6, 22 al 27, y destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pueblo. Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 83. Ver también Salmo 87 y 19. Resplandecer su rostro. ¿Qué significa esto? La palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver, y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo, que se ha alejado, a volver a Él. Está estrechamente vinculada a la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado y volver a Dios. Y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:7. El rostro de Dios resplandece para nosotros cuando nos muestra su misericordia, y nos otorga la paz. Números 6, 24 al 26. El Señor de la historia, Salmo 135. Lee Salmo 135. ¿Qué acontecimientos históricos se destacan en este salmo? ¿Qué lecciones extrae de ellos el salmista? Alabamos a Dios por su bondad y poder. Salmo 135, 1 al 5. ¿Cómo ha mostrado Dios su bondad y poder? En la creación. Salmo 135, 6 al 7. En la época del Éxodo, Salmo 135, 2.8 al 9. En la conquista de Canaán, Salmo 135, 10 al 12. Alabamos a Dios porque nos juzgará con misericordia, Salmo 135, 13 y 14. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. Como nuestro Creador y Redentor, solo a Dios debemos adorar. La fidelidad del Señor para con su pueblo lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos, y la supremacía única del Señor en el mundo, Salmo 135, 15 al 18. La dependencia de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como aquellos, Salmo 135, 18.
El Salmo demuestra que Dios debe ser alabado como Creador y Salvador de su pueblo. Esto se transmite de manera maravillosa en las dos versiones complementarias del cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 28 al 11, Deuteronomio 5, 12 al 15. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. Como nuestro Creador y Redentor, solo a Él debemos adorar. En consecuencia, adorar cualquier otra cosa, o a cualquier otra persona, es idolatría. ¿Cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? ¿Por qué la idolatría es más fácil de lo que pensamos? Los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena de White. Notas biográficas de Elena G. de White. Página 193. Dios te bendiga.